Muy buenos días. Buenos días, queridas mujeres de fe, madres de oración. Permítanme compartirles un texto precioso de la palabra del Señor en Romanos 12, versículos del 10 al 12. La palabra de Dios dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El amor es la característica más importante de los creyentes, porque refleja el carácter de Dios. El amor que Dios ha derramado en nuestros corazones es lo que nos mueve a orar, a interceder, a actuar, dando la prioridad de nuestro tiempo para el Señor y para servir a nuestro prójimo. Cuando empezó la pandemia y fue necesario encerrarnos con la familia, es este amor lo que nos permitió fortalecer nuestras relaciones y esperar con paciencia y esperanza que todo termine pronto. Sin embargo, los meses pasaron, la enfermedad arreció y las pérdidas ocurrieron una tras otra, trayendo dolor, desesperanza y mucha confusión. Entonces, cuando el dolor creció y se convirtió en tribulación, en angustia, en sufrimiento, muchos nos llegamos a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites tanto dolor? Los teólogos tienen respuesta para todo. Y ante esta duda, lo primero que respondieron es que todo el dolor y cada lágrima que se ha derramado sobre la tierra ha sido resultado directo o indirecto del pecado. Los teólogos afirman, sin dudar, que incluso los desastres naturales ocurren porque el mundo ha sido maldecido como consecuencia de la desobediencia. Como dice Romanos 8, del 20 al 21, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Sabemos entonces por la Biblia que el pecado trajo contaminación a todo, y esto fue empeorando cada vez más con el paso del tiempo. Pero estas verdades, saber esto, no siempre ayuda a que uno pueda sobreponerse al dolor, que pueda sobreponerse al miedo. Porque no podemos atribuir todo a un sufrimiento, todo el sufrimiento a un pecado detrás. No siempre que sucede algo malo es juicio de Dios. Por ejemplo, en el caso de Job, aunque sus propios amigos dudaron, ¿verdad?, de que el sufrimiento de Job era porque había pecado en su vida, ¿no?, que no había sido íntegro, ¿no? Sin embargo, sabemos que el sufrimiento de Job no fue algo que él se merecía. Es normal pensar que una calamidad es consecuencia de la desobediencia. Mucha gente hoy es muy rápida, es muy ágil para hacer este tipo de acusaciones. Juzgar a cualquiera que sufre como pecador, que recibe castigo del cielo, se llega a decir. Y eso sucede hoy, ¿no? Y también sucedió en tiempos de Jesús. Por ejemplo, los discípulos, al ver a un hombre nacido ciego, le interrogaron al Señor, ¿verdad? Cuando pasó, ¿verdad?, esta persona, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.
Así que no todo sufrimiento es castigo de Dios. Algunas veces sí, es consecuencia, pero no siempre, no todos son iguales. En todo caso, cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta y meditar sobre nuestros caminos. Por lo tanto, el dolor que atravesemos puede ser algo que Dios quiere que suceda en nuestra vida para que nosotros volvamos a Él. Otra vez hablando del verso que les mencioné al principio. El apóstol Pablo une tres palabras preciosas: esperanza, tribulación y perseverancia. Perseverancia. Esperanza, tribulación y perseverancia o constancia en la oración. Por ejemplo, hay otro texto donde se menciona estas tres palabras, Romanos 5, del 3 al 5, que dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y tribulaciones, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar perseverancia. Y la perseverancia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En el Nuevo Testamento, la tribulación, la esperanza y la perseverancia en la oración siempre van juntas. Y a ellas el Señor todavía le añade el gozo de la salvación. Estas cosas, estas virtudes están juntas, están dispuestas en esa forma, porque aunque la prueba, aunque el dolor sea algo sucesivo, si nosotros seguimos orando, nuestra esperanza crecerá y con ella va a venir el gozo que renovará nuestra fe. Pero volvamos al principio, este verso que estamos meditando. El apóstol nos dice un secreto, que en realidad no es un secreto. Para que podamos tener esperanza y perseverancia, dice que todo empieza con amor. Y como movimiento de madres de fe, de madres de oración, ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón es el que nos mantiene unidas, nos mantiene intercediendo todo el tiempo, estando atentas a las necesidades de los demás. Por eso el apóstol dice, un amor sin fingimiento, diligentes, prefiriéndonos los unos a los otros. Estas son virtudes que es nuestra responsabilidad como cristianas practicar, poner en práctica cada día. Pero hay una de esas virtudes que en realidad es algo que nosotros no deberíamos hacer, sino es algo que viene de afuera. ¿Cuál de esas palabras? El sufrimiento. El sufrimiento es algo que viene de afuera, es algo que nos sucede, es algo que nos hace. El sufrimiento no es una virtud, así que es diferente a la perseverancia y a la paciencia y a la esperanza. Sin embargo, este sufrimiento es permitido por Dios. ¿Para qué? Para que las virtudes como la perseverancia y la esperanza aparezcan en tu vida y se fortalezcan, para que podamos crecer, ¿no? Y estas virtudes preciosas que Dios te da cuando hay sufrimiento se potencien en tu vida. ¿Saben? Cuando hay sufrimiento, hay desesperación, hay desesperanza, porque el Señor no nos abandona en el sufrimiento. Más bien, si Él lo permite, nos da las virtudes preciosas
para que nosotros podamos contrarrestar, ¿no?, toda la falta de fe con la esperanza puesta en el Señor, porque la esperanza es lo opuesto a la desesperación. Como hijas de Dios, tenemos que respirar esperanza a pesar del dolor. Mientras el mundo es desconfiado, resignado, pesimista, miedoso, nosotras como hijas de Dios, tenemos que ser las personas más seguras, más confiadas, más agarradas de la mano del Señor en Cristo Jesús. Entonces, ante esta verdad tan hermosa, no podemos cerrar los ojos para no ver lo malo, porque esta pandemia ha traído consigo el peor mal de todos. No solamente el virus, sino hay un mal que se ha dado con mayor fuerza, y es la depresión. La depresión intensa, la tristeza tan fuerte que ha dado a tantas personas. ¿Y qué cosa es la depresión? Sino la falta de esperanza. La depresión es cuando has perdido toda la esperanza. Y a raíz de la enfermedad del COVID, este problema emocional, esta debilidad emocional, ha vuelto a aparecer en muchos, incluso cristianos e hijas de Dios. Esto ya no se escuchaba, pero ahora es muy fuerte esta situación. Y es por eso que hay cristianas que dicen, todo me sale mal, ya nada se puede hacer, déjame por favor, a mí me gusta estar sola. No, yo no puedo participar de esta reunión de oración, yo oro a solas, ¿no? ¿Para qué voy a participar de ese grupo si a mí Dios no me oye? O esta es la realidad que me tocó y nadie la va a cambiar. Y ustedes de repente tienen fe, pero no pueden ver la realidad que estamos viviendo. Hay cristianos que han vuelto a caer en esta actitud débil, ¿verdad? De falta de fe, de falta de esperanza. Cuando todo marchaba bien, cuando todo marcha bien, para las cristianas es muy fácil tener una actitud agradecida, esperanzadora, feliz. Pero lo más importante para nosotras como hijas de Dios es poder mantener estas virtudes cuando la situación se pone mal, cuando las cosas empiezan a ponerse duras y difíciles. Tener esperanza, tener fe en nuestros corazones es reconocer que Dios está con nosotros, en nosotros. Y por lo tanto estamos protegidas, estamos siendo auxiliadas por el Señor. Así que sin importar las circunstancias con las que debamos lidiar, con las que tenemos que enfrentar, tenemos que recordar estas palabras preciosas que el apóstol Pablo nos menciona. Sufrimiento, perseverancia en la oración y, sobre todo, no perder la esperanza. Como Déboras, en este grupo de mujeres de fe, Dios nos ha ayudado en los momentos más difíciles de la pandemia. Y yo creo que esa es una muestra preciosa del amor, el inmenso amor de Dios. El Señor nos ha dado esta unión para que en la relación entre nosotras podamos ser inspiradas a mantener esa esperanza viva en el Señor. El Señor nos ha mantenido en esta unidad para que nosotras podamos perseverar en oración. Por eso el apóstol Pablo también dijo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz
Y ustedes que creen en Él, rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mis queridas hermanas, estamos peregrinando por tiempos de muchas dificultades, de mucho temor, de mucha inseguridad. Es verdad, no estamos con los ojos cerrados, sabemos lo que está ocurriendo. Pero en medio de esta situación, no olvidemos nuestra función como mujeres de fe. Tenemos que mantenernos diligentes, no perezosas, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosas en la esperanza, sufridas en la tribulación, constantes en la oración. Permítanme orar. Amado Padre, bendito Señor. Tú conoces, Padre Celestial, nuestra mente, nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuánto dolor nuestros ojos han visto. Cuánto sufrimiento, Señor, ha estado aquí contenido, Señor, en nuestra alma. Pero, Señor, en esta mañana, comprendiendo tu palabra, que, Señor, no nos podemos quedar detenidos en el sufrimiento, sino que tenemos que dar un paso más y tenemos que perseverar en la oración para que tú, Señor, vuelvas a renovar con una esperanza viva, Señor. ¿Y quién es la esperanza viva sino Jesucristo? Señor Jesucristo, bendito Salvador, vuelve a llenarnos, Señor, de esa seguridad para que podamos continuar perseverando, Señor, en la tarea que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridas mujeres de fe, madres de rodillas, hijos de pie. Seguimos unidas en oración, seguimos creciendo en la esperanza en Cristo Jesús. Nuestra nación, el Perú, está golpeado, pero hay un grupo de mujeres, de madres guerreras, que seguiremos orando fuertemente para que nuestros hijos, los príncipes de nuestra nación, se levanten como hijos de Dios. Dios les bendiga.